Meditación quinta. De la esencia de las cosas materiales y otra vez de la existencia de Dios. Me quedan muchas otras cosas por examinar tocantes a los atributos de Dios y a mi propia naturaleza, es decir, la de mi espíritu. Pero ¿acaso trate de ellas en otra ocasión? Pues lo que me urge ahora, tras haber advertido lo que hay que hacer o evitar para alcanzar el conocimiento de la verdad, es tratar de librarme de todas las dudas que me han asaltado en días pasados y ver si se puede conocer algo cierto tocante a las cosas materiales. Pero antes de examinar si tales cosas existen fuera de mí, debo considerar sus ideas en cuanto que están en mi pensamiento y ver cuáles son distintas y cuáles confusas. En primer lugar, imagino distintamente esa cantidad que los filósofos llaman comúnmente cantidad continua, o sea, la extensión con longitud, anchura y profundidad que hay en esa cantidad, o más bien en la cosa a la que se le atribuye. Además, puedo enumerar en ella diversas partes y atribuir a cada una de esas partes toda suerte de magnitudes, figuras, situaciones y movimientos. Y por último, puedo asignar a cada uno de tales movimientos toda suerte de duraciones. Y no solo conozco con distinción esas cosas cuando las considero en general, sino que también a poca atención que ponga, concibo innumerables particularidades respecto de los números, las figuras, los movimientos y cosas semejantes, cuya verdad es tan manifiesta y se acomoda tan bien a mi naturaleza que, al empezar a descubrirlas, no me parece aprender nada nuevo, sino más bien que me acuerdo de algo que ya sabía antes. Es decir, que percibo cosas que estaban ya en mi espíritu, aunque aún no hubiese parado mientes en ellas. Y lo que encuentro aquí más digno de nota es que hallo en mí infinidad de ideas de ciertas cosas, cuyas cosas no pueden ser estimadas como una pura nada, aunque tal vez no tengan existencia fuera de mi pensamiento, y que no son fingidas por mí, aunque yo sea libre de pensarlas o no, sino que tienen naturaleza verdadera e inmutable. Así, por ejemplo, cuando imagino un triángulo, aún no existiendo acaso una tal figura en ningún lugar fuera de mi pensamiento, y aun cuando jamás la haya habido, no deja por ello de haber cierta naturaleza o forma o esencia de esa figura, la cual es inmutable y eterna, no ha sido inventada por mí y no depende en modo alguno de mi espíritu. Y ello es patente porque pueden demostrarse diversas propiedades de dicho triángulo, a saber que sus tres ángulos valen dos rectos, que el ángulo mayor se opone al lado mayor y otras semejantes, cuyas propiedades, quiera o no, tengo que reconocer ahora que están clarísima y evidentísimamente en él, aunque anteriormente no haya pensado de ningún modo en ellas, cuando por vez primera imaginé un triángulo y por tanto no puede decirse que yo las haya fingido o inventado. Y nada valdría objetar en este punto que acaso dicha idea del triángulo haya entrado en mi espíritu por la mediación de mis sentidos, a causa de haber visto yo alguna vez cuerpos de figura triangular, puesto que yo puedo formar en mi espíritu infinidad de otras figuras de las que no quepa sospechar ni lo más mínimo que hayan sido objeto de mis sentidos, y no por ello dejo de poder demostrar ciertas propiedades que atañen a su naturaleza, las cuales deben ser sin duda ciertas,
pues las concibo con claridad y por tanto son algo y no una pura nada, pues resulta evidentísimo que todo lo que es verdadero es algo. Y más arriba he demostrado ampliamente que todo lo que conozco con claridad y distensión es verdadero. Y aunque no lo hubiera demostrado, la naturaleza de mi espíritu es tal que no podría por menos de estimadas verdaderas mientras las concibiese con claridad y distinción. Y recuerdo que hasta cuando estaba aún fuertemente ligado a los objetos de los sentidos, había contado en el número de las verdades más patentes aquellas que concebía con claridad y distinción tocante a las figuras, los números y demás cosas atinentes a la aritmética y la geometría. Pues bien, si del hecho de poder yo sacar de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que todo cuanto percibo clara y distintamente que pertenece a dicha cosa, le pertenece en efecto, no puedo extraer de allí un argumento que pruebe la existencia de Dios. Ciertamente, yo hallo en mí su idea, es decir, la idea de un ser sumamente perfecto, no menos que hallo la de cualquier figura o número, y no conozco con menor claridad y distinción que pertenece a su naturaleza, una existencia eterna, de cómo conozco que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o número pertenece verdaderamente a la naturaleza de estos. Y por tanto, aunque nada de lo que he concluido en las meditaciones precedentes fuese verdadero, yo debería tener la existencia de Dios por algo tan cierto como hasta aquí he considerado las verdades de la matemática, que no atañen sino a números y figuras, aunque en verdad ello no parezca al principio del todo patente, presentando más bien una apariencia de sofisma. Pues teniendo por costumbre en todas las demás cosas distinguir entre la existencia y la esencia, me persuado fácilmente de que la existencia de Dios puede separarse de su esencia y que, de este modo, puede concebirse a Dios como no existiendo actualmente, pero, sin embargo, pensando en ello con más atención, hallo que la existencia y la esencia de Dios son tan separables como la esencia de un triángulo rectilíneo y el hecho de que sus tres ángulos valgan dos rectos, o la idea de montaña y la de valle, de suerte que no repugna menos concebir un Dios, es decir, un ser supremamente perfecto al que le falte la existencia, es decir, al que le falte una perfección, de lo que repugna concebir una montaña a la que le falte el valle. Pero aunque en efecto yo no pueda concebir un Dios sin existencia, como tampoco una montaña sin valle, con todo, como de concebir una montaña con valle no se sigue que haya montaña alguna en el mundo, parece asimismo que de concebir a Dios dotado de existencia no se sigue que haya Dios que exista, pues mi pensamiento no impone necesidad alguna a las cosas, y así como me es posible imaginar un caballo con alas, aunque no haya ninguno que las tenga, del mismo modo podría quizá atribuir existencia a Dios, aunque no hubiera un Dios existente. Pero no es así. Precisamente bajo la apariencia de esa objeción es donde hay un sofisma oculto, pues del hecho de no poder concebir una montaña sin valle, no se sigue que haya en el mundo montaña ni valle alguno, sino que solo que la montaña y el valle, hayaslos o no, no pueden separarse uno de otro. Mientras que del hecho de no poder concebir a Dios sin la existencia, se sigue que la existencia es inseparable de Él y, por tanto, que verdaderamente existe.
Y no se trata de que mi pensamiento pueda hacer que ello sea así, ni de que imponga a las cosas necesidad alguna, sino que, al contrario, es la necesidad de la cosa misma, a saber, de la existencia de Dios, la que determina a mi pensamiento para que piense eso, pues yo no soy libre de concebir un Dios sin existencia, es decir, un ser sumamente perfecto sin perfección suma, como si lo de imaginar un caballo sin alas o con ellas. Y tampoco puede objetarse que no hay más remedio que declarar que existe Dios tras haber supuesto que posee todas las perfecciones, siendo una de ellas la existencia, pero que esa suposición primera no era necesaria, como no es necesario pensar que todas las figuras de 4 lados pueden inscribirse en el círculo. Pero si yo supongo que sí, no tendré más remedio que decir que el rombo puede inscribirse en el círculo, y así me veré obligado a declarar una cosa falsa. Digo que esto no puede alegarse como objeción, pues aunque desde luego no es necesario que yo llegue a tener alguna vez en mi pensamiento la idea de Dios, sin embargo, si efectivamente ocurre que dé en pensar en un ser primero y supremo, y en sacar su idea, por así decirlo, del tesoro de mi espíritu, entonces sí es necesario que le atribuya toda suerte de perfecciones, aunque no las enumere todas ni preste mi atención a cada una de ellas en particular. Y esta necesidad basta para hacerme concluir, luego de haber reconocido que la existencia es una perfección, que ese ser primero y supremo existe verdaderamente. De aquel modo, tampoco es necesario que yo imagine alguna vez un triángulo, pero ¿cuántas veces considere una figura rectilínea compuesta solo de 3 ángulos? Sí será absolutamente necesario que le atribuya todo aquello de lo que se infiere que sus 3 ángulos valen 2 rectos, y esta atribución será implícitamente necesaria, aunque explícitamente no me dé cuenta de ella en el momento de considerar el triángulo. Pero cuando examino cuáles son las figuras que pueden inscribirse en un círculo, no es necesario en modo alguno pensar que todas las de 4 lados son capaces de ello. Por el contrario, ni siquiera podré suponer fingidamente que así ocurra mientras no quiera admitir en mi pensamiento nada que no entienda con claridad y distinción. Y por consiguiente, hay gran diferencia entre las suposiciones falsas, como lo es esta, y las ideas verdaderas nacidas conmigo, de las cuales es la de Dios la primera y la principal. Pues en efecto, vengo a conocer de muchas maneras que esta idea no es algo fingido o inventado, dependiente solo de mi pensamiento, sino la imagen de una naturaleza verdadera e inmutable. En primer lugar, porque, aparte de Dios, ninguna otra cosa puedo concebir a cuya esencia pertenezca necesariamente la existencia. En segundo lugar, porque me es imposible concebir 2 o más dioses de la misma naturaleza. Y, dado que haya uno que exista ahora, veo con claridad que es necesario que haya existido antes desde toda la eternidad y que exista eternamente en el futuro. Y por último, porque conozco en Dios muchas otras cosas que no puedo disminuir ni cambiar en nada. Por lo demás, cualquiera que sea el argumento de que me sirva, siempre se vendrá a parar a lo mismo, que solo tienen el poder de persuadirme por entero las cosas que concibo clara y distintamente. Y aunque entre estas, sin duda, hay algunas manifiestamente conocidas de todos y otras que solo se revelan a quienes las consideran más de cerca y las investigan con diligencia, el caso es que una vez descubiertas, no menos ciertas son las unas que las otras. Así, por ejemplo, aunque no sea a primera vista tan patente que,
en todo triángulo o rectángulo, el cuadrado de la base es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, como que en ese mismo triángulo la base está opuesta al ángulo mayor. Sin embargo, una vez sabido lo primero, vemos que es tan verdadero como lo segundo. Y por lo que a Dios toca, es cierto que si mi espíritu estuviera desprovisto de algunos prejuicios y mi pensamiento no fuera distraído por la continua presencia de las imágenes de las cosas sensibles, nada conocería primero ni más fácilmente que a Él, que a Dios. Pues hay algo más claro y manifiesto que pensar que hay un Dios, es decir, un ser supremo y perfecto, el único en cuya idea está incluida la existencia y que por tanto existe. Y aunque haya necesitado una muy atenta consideración para concebir esa verdad, sin embargo ahora no solo estoy seguro de ella, como de la cosa más cierta, sino que además advierto que la certidumbre de todas las demás cosas depende de ella tan por completo, que sin ese conocimiento sería imposible saber nunca nada perfectamente. Pues aunque mi naturaleza es tal que nada más comprender una cosa muy clara y distintamente, no puedo dejar de creerla verdadera. Sin embargo, como también mi naturaleza me lleva a no poder fijar siempre mi espíritu en una misma cosa, y me acuerdo a menudo de haber creído verdadero algo cuando ya he cesado de considerar las razones que yo tenía para creerlo tal, puede suceder que en ese momento se me presenten otras razones que me harían cambiar fácilmente de opinión si no supiese que hay un Dios. Y así nunca sabría nada a ciencia cierta, sino que tendría tan solo opiniones vagas e inconstantes. Así, por ejemplo, cuando considero la naturaleza del triángulo, sé con evidencia, pues estoy algo versado en geometría, que sus 3 ángulos valen 2 rectos, y no puedo por menos de creerlo, mientras está atento mi pensamiento a la demostración. Pero, tan pronto como esa atención se desvía, aunque me acuerde de haberla entendido claramente, no es difícil que dude de la verdad de aquella demostración, si no sé que hay Dios, pues puedo convencerme de que la naturaleza me ha hecho de tal manera que yo pueda engañarme fácilmente, incluso en las cosas que creo comprender con más evidencia y certeza. Y a ello me persuade sobre todo el acordarme de haber creído a menudo que eran verdaderas y ciertas muchas cosas que luego otras razones distintas me han llevado a juzgar absolutamente falsas. Pero tras conocer que hay un Dios y a la vez que todo depende de Él y que no es falaz, y en consecuencia que todo lo que concibo con claridad y distinción no puede por menos ser verdadero, entonces, aunque ya no piense en las razones por las que juzgué que esto era verdadero, con tal de que me recuerde haberlo comprendido clara y distintamente, no se me puede presentar en contra ninguna razón que me haga ponerlo en duda, y así tengo de ella una ciencia verdadera y cierta. Y esta misma ciencia que se extiende también a todas las demás cosas que recuerdo haber demostrado antes, como por ejemplo a las verdades de la geometría y otras semejantes, pues ¿qué podrá objetárseme para obligarme a ponerlas en duda? Se me dirá que mi naturaleza es tal que estoy muy sujeto a equivocarme, pero ya sé que no puedo engañarme en los juicios cuyas razones conozco con claridad. Se me dirá que en otro tiempo he considerado verdaderas muchas cosas que luego he reconocido ser falsas, pero no había conocido clara y distintamente ninguna de ellas, e ignorando aún esta regla que me asegura la verdad, había sido impelido a creerlas por razones que he reconocido después ser menos fuertes de lo que me había imaginado. ¿Qué otra cosa podrá oponérseme? ¿Acaso que estoy durmiendo como yo mismo me había objetado anteriormente?
O sea que los pensamientos que ahora tengo no son más verdaderos que las ensoñaciones que imagino estando dormido. Pero aun cuando yo soñase, todo lo que se presenta a mi espíritu con evidencia es absolutamente verdadero. Y así veo muy claramente que la certeza y la verdad de toda ciencia dependen solo del conocimiento del verdadero Dios. De manera que antes de conocerlo, yo no podía saber con perfección cosa alguna. Y ahora que lo conozco, tengo el medio de adquirir una ciencia perfecta acerca de infinidad de cosas. Y no solo acerca de Dios mismo, sino también de la naturaleza corpórea, en cuanto que ésta es objeto de la pura matemática, que no se ocupa de la existencia del cuerpo.